Saludos y bienvenidos a la última clase de Salvación en Cristo, esa serie que hemos tenido, donde enseñamos lo que es el orden de la salvación, cómo es que somos salvos, por qué somos salvos y el proceso de salvación. En el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la perseverancia de los santos y la glorificación, que es el último paso o lo que concluye lo que es la salvación en general. So, vamos a empezar con un repaso de lo que ya habíamos hablado, si no me equivoco, en la primera clase que tuvimos, que es el orden de la salvación, ¿no? Y para eso me gusta utilizar Romanos 8, 29 al 30, donde dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Que es Jesús, para que Él sea el primogénito, ¿verdad? Para que Jesús sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Y dice, a estas personas que ya de antemano conoció, ¿qué hizo Dios? Predestinó. A esos que también predestinó, también llamó. Y a esos que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, termina con la glorificación. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿no? Ese proceso, cómo termina, número uno, con la perseverancia, porque desde que somos justificados hasta que llegamos a la meta, que es la glorificación, hay un largo plazo, hay un largo trecho donde tenemos que trabajar con nosotros mismos, ir cambiando y transformando quienes somos nosotros a través del poder del Espíritu Santo en nosotros, de la palabra, de la oración, los medios de la gracia, para llegar a ser como a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que es la piedra angular, la perfección, a quien nosotros tenemos que imitar. Y por eso es que, como ven ahí en sus pantallas, donde dice unión con Cristo, embarca todo eso, ¿no? Desde el llamado eficaz hasta la culminación o cómo se completa esa unión con Cristo en la glorificación. No es simplemente uno de los pasos, es un completo, ¿no? Un todo. Y gracias a Dios ya estamos terminando en esta clase de entender lo que es, qué pasa después de la justificación, qué pasa después de que venimos a Cristo, de que nos arrepentimos de nuestros pecados, desde que confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, desde que lo seguimos como nuestro líder, como nuestro Rey, como nuestro Mesías, como nuestro Dios, ¿verdad? Y cómo eso va transformando quiénes somos, cambiando quiénes somos. Y tenemos que recordar que la palabra es bien clara, que en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Por lo tanto, va a haber una transformación, va a haber algo diferente en nosotros, porque si ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús, pues no me puedo quedar igual, porque entonces no sería por definición una nueva persona, una nueva criatura, ¿verdad? So, vamos a ver cómo, o ya hemos visto, ¿no? A través de los diferentes procesos anteriores, cómo Dios nos adopta, nos santifica, nos transforma. Ya hemos visto todo eso. Ahora vamos a ver cómo nos preserva Él en sí mismo. ¿Para qué? Para que no nos caigamos de la gracia, para que no nos salgamos del camino, para que no nos perdamos y al fin del tiempo, cuando venga el día de Cristo, el día de la resurrección, vamos a ser glorificados, ¿verdad? Con un cuerpo nuevo, un cuerpo santo, un cuerpo perfecto. Y eso es lo que vamos a estar enseñando y aprendiendo en la mañana de hoy. Entonces, quiero comenzar con la definición de Michael Horton de qué es el orden de la salvación como repaso, ¿no? Como repaso. Y se basa en diferentes versículos bíblicos que él los usa para crear una definición que está bastante completa, bastante buena, y por eso la quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Dice, si ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque si estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Cristo limpió nuestros pecados, tomó nuestra culpa en sí mismo, pagó por nuestros pecados, nos dio su justicia, hubo un intercambio. Por lo tanto, ya para nosotros los que estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Por eso es que lo empieza con esa frase. Y dice, sobre la única base de la justicia de Cristo imputada
entonces una revocación del veredicto de la corte es imposible, ¿no? Porque recuerda que hablamos del gran intercambio, donde Cristo toma nuestro pecado, hay una declaración de justicia, la imputación de justicia sobre nosotros por el mismo juez, ¿verdad? Que es Dios mismo. Por lo tanto, por eso él dice, una revocación de ese veredicto es imposible, ¿no? Porque número uno, Dios no cambia, es inmutable. Y número dos, lo que Dios declara es para siempre. Entonces dice, ese veredicto ya ha puesto en marcha el proceso irreversible de renovación interior, ya que el creyente ha sido insertado por el Espíritu en los poderes de la era venidera, ¿no? Ya a través del Espíritu Santo en nosotros estamos probando los beneficios, las bendiciones y los poderes que vamos a tener en la era venidera. En otras palabras, cuando ya Cristo reine aquí con nosotros, cuando se haya ejecutado justicia sobre toda la maldad, cuando se haya renovado toda la tierra, ¿no? Que va a ser transformada por fuego y hecha nueva. Cuando venga ese tiempo de eternidad, junto con nuestro Creador, con nuestro Salvador, ya estamos probando un adelanto de eso que vamos a vivir. Entonces dice, incluso nuestra santificación es el resultado del poder de Dios obrando en nosotros, ¿no? Ese proceso de ser como Cristo, no solamente de ser declarado santo, sino de ser transformado. Si nosotros hacemos algo, pero es a través del poder de Dios, de Cristo en nosotros. Por nuestra cuenta no pudiéramos lograrlo, no pudiéramos hacerlo. Y vamos a hablar un poquito de eso hoy cuando estemos hablando de la perseverancia de los santos. Dice, y no solo nuestra justificación, sino nuestro caminar en buenas obras está predestinado por Dios, ¿no? Y vemos no solamente eso, sino cómo Cristo de antemano prepara unas buenas obras para que nosotros las hagamos, ¿no? Nuestra venida a Cristo tiene un propósito, no es algo al azar, no es de chance, no es suerte, es algo con propósito y para que demos fruto, ¿no? Para que esas buenas obras se cumplan y la gloria sea para Dios. Entonces dice, no solo algunos, sino todos aquellos y solo aquellos a quienes Dios escogió antes de que comenzara el tiempo en Cristo, efectivamente llamó, justificó y glorificó. En otras palabras, todos los que somos creyentes, todos los que hemos venido a Cristo y que llegaremos hasta el final por el poder de Dios, que hemos sido escogidos, todos nosotros tenemos un propósito y vamos a cumplir ese propósito, vamos a hacer esas buenas obras y lo haremos juntos como una iglesia en familia, ¿no? Ya que tenemos ese resumen de lo que es el orden de la salvación, los pasos que hemos ya observado durante esta clase, vamos entonces a el primer tema de hoy, que es la perseverancia de los santos, que es la famosa P del TULIP, ¿no? En inglés es Perseverance of the Saints, por eso viene la P, eso es la perseverancia de los santos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué debemos entender o cómo podemos definir la perseverancia de los santos? Porque es un término que puede malinterpretarse, es un término que puede sacarse de contexto. Y esta es una pregunta muy válida. Ok, perseverancia de los santos, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso para nuestras vidas? Y vamos a ir desglosando poco a poco esto en el día de hoy para que al final de la clase estén bien seguros de lo que significa y cómo eso afecta su vida, ¿verdad? Y su forma de vivir. Entonces, una definición que tengo para ustedes de Marcus Peter Johnson dice, todos los que están unidos a Cristo nunca se separarán de Él y siendo perseverados por Él, perseverarán en el disfrute y la manifestación de las abundantes bendiciones de salvación en Él. Son algunas cosas claves que podemos ver en esta definición, ¿no? Número uno, los que estamos unidos a Cristo. Hay unos requisitos y unas características para poder decir que estamos unidos a Cristo, que la hemos discutido durante estas 6 semanas, estas 6 clases, perdón. Esas personas nunca se separarán de Cristo, ¿verdad?
Y no solamente eso, sino que vamos a ser perseverados, vamos a llegar hasta el final, vamos a llegar hasta la meta por el poder de Dios en nosotros, no es por nuestras propias fuerzas. So, así como Él nos escogió, así Él nos va a perseverar hasta el final. ¿Okay? Entonces, esa perseveración incluye un disfrute y una manifestación de bendiciones, ¿no? Por ningún motivo y por ninguna razón yo estoy hablando de disfrutes terrenales ni bendiciones de dinero, etcétera. Eso es teología de prosperidad, eso es totalmente falso. Estamos hablando de las bendiciones que tenemos de estar en Cristo, la manifestación de su poder en nosotros y cómo lo vemos obrando en nosotros a través de su providencia, a través de nuestra transformación, hasta el punto que vamos a finalizar nuestra jornada en este planeta temporal, que es algo temporero, y vamos a poder entrar en su presencia donde todas las bendiciones y toda su gloria se manifestará y la podemos accesar 100% del tiempo. Pero mientras tanto tenemos, ¿verdad?, un disfrute temporero, un disfrute como algo que nos da a probar, como un ejemplo, una muestra, perdón, de lo que vamos a experimentar en un futuro. En la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, definen la perseverancia de los santos de esta forma y aunque es un poquito larga, es bueno que la tengamos y que la sepamos, ¿ok? Porque tiene más detalle. Dice, los que han sido aceptados por Dios en el amado sigue siendo Cristo, llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, y a quienes se les ha dado la fe preciosa de sus elegidos, no pueden caer de manera total ni definitiva del estado de gracia. So, aquí la palabra clave es total y definitiva, ¿no? So, ¿por qué lo digo? Porque vamos a observar luego de que como cristiano, como elegido, como escogido, como creyente, yo puedo caer. Yo puedo caer porque a lo mejor soy tentado y no tomé las decisiones correctas y caí en pecado. Y a lo mejor pasa un tiempito, ¿verdad? En ese estado de pecado. Pero los que somos hijos de Dios, vamos a regresar a un estado correcto, ¿verdad? Porque viene un arrepentimiento, viene una reconciliación y viene una decisión de hacer lo que es correcto. So, por eso es que él dice, por eso que aquí dice, ni total ni definitivamente, sino que ciertamente perseverarán hasta el fin y serán eternamente salvos, ¿verdad? Llegaremos hasta el final. Como dijo Pablo, llegué a la meta, he luchado la buena batalla, ¿verdad? Porque es un proceso. Dice, y dado que los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables, Él engendra y sostiene en ellos fe, arrepentimiento, amor, gozo, esperanza y todas las gracias del Espíritu hasta la inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, con todo, estas nunca podrán quitarle de aquel cimiento y la roca a la que están sujetos por la fe. Esa roca es Cristo, ¿no? La roca eterna. Estamos centrados sobre la roca, parados en la roca que es Cristo. Y vamos a venir, en esta vida nos va a traer tribulaciones, en esta vida va a haber problemas, enfermedades, persecución, guerra, etcétera. Y lo que dice aquí es que estas personas que somos creyentes, estamos en la roca que es Cristo Jesús, ninguno de esos ataques nos va a poder sacar, ¿verdad?, de estar en Cristo Jesús. Y dice, a pesar de esto, a causa de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la sensible visión de la luz y el amor de Dios puede quedar nublada y oscurecida para ellos durante un tiempo. Lo que hablamos ahorita, ¿no? De que en mi humanidad yo puedo caer en pecado, ¿verdad? Es posible que yo caiga en pecado. Por eso dice durante un tiempo, pero Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Yo cambio, pero Dios no cambia. Y ellos serán ciertamente guardados por el poder de Dios para salvación
en la cual gozarán de una posesión adquirida, pues están discipulados en la palma de sus manos, y sus nombres están escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. No importa qué tanto trate el enemigo de hacernos caer, Dios tiene la última palabra. Dios es el que persevera, Dios es el que guarda, Dios es el que nos pone nuestros pies en Cristo y no permite que nos salgamos de la roca preciosa, roca eterna, la roca que no fue tocada por manos humanas. ¿No? Ahí tienen dos grandes definiciones, ¿verdad? Una un poquito más sencilla, una un poquito más profunda, pero espero que les dé una buena idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de perseverancia de los santos, para que cuando entremos ahora en los pasajes bíblicos se haga fácil el entendimiento. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿de qué depende esta perseverancia? Nos hablamos de que hay una perseverancia, de que llegaremos al final, pero ¿de qué depende esa perseverancia? Vamos a tratar de explicar eso. En la Confesión Bautista de Fe de Londres contesta esa pregunta. Pero número uno, no depende de su propio libre albedrío. Mi perseverancia no depende de mí ni de mis decisiones. Vamos a empezar por ahí. Porque si yo soy santo, si soy escogido, si soy hijo de Dios, si soy una nueva criatura en Cristo, ya mi voluntad está ligada a a la justicia de Dios. Por eso dice Pablo, soy esclavo de Jesucristo. Mi voluntad ya no es mía, es Cristo quien vive en mí. Ya antes mi voluntad estaba ligada al pecado y yo era esclavo del pecado, pero ahora no, ahora soy esclavo de Cristo, esclavo de la justicia. Y eso es algo bueno. Y es algo bueno porque afecta la perseverancia, afecta mi salvación completa. Y como yo no vine a Cristo por voluntad propia, tampoco voy a salirme de Cristo por mi propia voluntad. Dice, sino de la inmutabilidad del decreto de la elección. Recuerda que hablamos del decreto de la elección, donde somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, donde nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Y dice, y fluye del libre e inalterable amor de Dios Padre, ¿no? Depende de su eficacia, del mérito y de las intercesiones de Jesucristo y de su unión con Él. El juramento de Dios de la morada de su espíritu, de la simiente de Dios que está en ellos y de la naturaleza del pacto de la gracia. De todo esto es que surge, además, la certeza e inefabilidad de la perseverancia. La certeza de mi fe, de mi salvación, es basada no en mí, es basada en Dios. ¿Por qué? Dios no cambia, Dios no se arrepiente, Dios no miente, Dios no es infiel. Por lo tanto, todos esos decretos que el Padre hizo, la obra y el mérito que Cristo hizo al venir aquí, pagar por mis pecados, morir en la cruz, resucitar el tercer día, ir al cielo, enviarme su espíritu, poner su espíritu en mí, todos esos procesos, todos esos pasos, me dan seguridad de salvación, certeza de salvación, porque no depende de mí, no depende de qué tan bueno o malo yo soy, no depende de nada por el estilo, depende de Dios. Y si hasta aquí me ha traído Dios, quiere decir que Él comenzó la obra y me va a llevar hasta el final. ¿Okay? De esta perseverancia estamos hablando. Entonces, hay que aclarar un poquito, porque se escuchan estos términos en la calle y es bueno entenderlo, que hay una diferencia en lo que es la perseveración y lo que es la perseverancia. ¿Verdad? La perseveración se puede decir que es como la causa y la perseverancia es como el efecto, ¿no? Vamos a hablar primero de la perseveración, que es como la causa. Dice, la perseveración resalta el lado de Dios de la ecuación, ¿no? Es lo que hace Dios, lo que no cambia, lo que es eterno, lo que es poderoso. Dice, Dios es el que llevará su obra de salvación a su finalización, lo que significa que no perderá ni abandonará ni siquiera a uno de los que pertenecen a Jesús, a su Hijo. Hay una obra que hace Dios, ¿verdad? Una obra espiritual, una obra que no vemos porque es a base de lo que es invisible, número uno, de Dios, de sus decretos, de sus decisiones, del Espíritu que puso en nosotros, del Espíritu que obra en nosotros, etcétera.
Y esa causa genera un efecto en nosotros. ¿Cuál es ese efecto? Es la perseverancia. Y se resalta el lado de la pregunta. ¿Aquellos que están en Cristo perdurarán hasta el final? ¿Se mantendrán firmes en su fe durante toda su vida y perseverarán? Lo que está haciendo Dios, soberano, poderoso, ¿cómo se refleja en nuestra vida? Pues simplemente que mi fe va a perseverar hasta el final. Puede ser que me caiga en su momento, pero voy a levantarme, voy a venir a la fe, voy a venir a Cristo. No me voy a quedar abajo. Perdón. Y esa fe, esa vida cristiana va a perseverar hasta el final, ¿verdad? El final es nuestra muerte o la venida de Cristo, lo que sea primero. Entonces, esta pregunta la puse aquí a propósito porque es una pregunta que siempre sale a colación y ¿es correcto decir salvo, siempre salvo? ¿Verdad? Y es un tema que se popularizó eh, muchísimo en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, ese término de salvo, siempre salvo. Y aunque tiene verdad en ese término, tiene mucho peligro. Y quiero explicarlo con calma para que lo entendamos, ¿ok? Personalmente no me gusta utilizar ese término salvo, siempre salvo, porque puede malinterpretarse, puede llevar un mal mensaje, ¿ok? So, dice Pablo en Filipenses, dice la noción de que estamos eternamente seguros. Bueno, esto no es el versículo de Filipenses, basado en Filipenses 2:12. La noción de que estamos eternamente seguros en Cristo es bíblica, es lo que estamos diciendo. Hay veracidad en esto. Pero la enseñanza de la seguridad eterna a menudo se usa de maneras que están fuera de sintonía con las escrituras. Y aquí está el peligro. ¿Verdad? Y lo vamos a explicar un poquito más en detalle. Pues estamos seguros en las manos de Cristo, pero son los que de veras son elegidos los que perseverarán hasta el final. Y también vamos a hablar de esto, de las personas que vienen por un emocionalismo, por alguna razón vienen a Cristo y se salen completamente. Y vamos a ver cómo realmente nunca fueron de Cristo. Esto significa que los verdaderos elegidos que han profesado fe salvífica trabajarán en su salvación hasta el final. Y la palabra clave es trabajarán. Así como dice Pablo en Filipenses 2:12. ¿Cuál es el problema de salvo siempre salvo? Número uno, puede darse a lo que la Biblia dice que es el abuso de la gracia. Entonces, si hay algunas personas que dicen, si somos salvos por gracia, ¿por qué yo tengo que hacer buenas obras? ¿Por qué tengo que portarme bien? ¿Por qué tengo que seguir los mandamientos? Si ya yo soy salvo, etcétera. Vemos una idea de voy a seguir haciendo lo que me dé la gana, voy a seguir viviendo con mi vida como yo quiera, porque al fin y al cabo yo soy salvo por la gracia a través de la fe, y eso no va a cambiar porque Dios no va a echarse para atrás. Y eso es una idea errónea. Inclusive Pablo habla de esto en la Biblia. Dice que absolutamente no, esto nunca ha sido la idea. La Biblia nos llama a trabajar en nuestra salvación. Por lo tanto, es una idea del diablo, una idea del maligno, ¿no? De que quiere confundir a las personas para que abusen de la gracia, para que den mal ejemplo, etcétera. Y realmente esas personas que piensan así y viven en pecado diariamente no son salvos, aunque se engañen a sí mismos pensando que sí son salvos. Ya están viendo por qué no me gusta utilizar la frase salvo, siempre salvo. La Biblia es bien clara que si practicamos la justicia somos hijos de Dios, si practicamos el pecado somos hijos del diablo. La práctica, el término práctica lo hemos discutido antes aquí en la clase, es el tener el hábito, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo soy un hijo de Dios, eh, yo voy a practicar la justicia, aunque no perfecta. Hay que aclarar eso, no es perfecta porque vivimos en un cuerpo pecaminoso, un cuerpo que está lleno de tentaciones, etcétera. Por lo tanto, de vez en cuando vamos a caer en pecado, pero la práctica de mi vida demostrará justicia. En el otro lado, la práctica del no creyente demostrará que
injusticia o desobediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestro corazón, ya sea un corazón que esté renovado en Cristo o un corazón que esté muerto como piedra, va a guiar quiénes somos nosotros, ¿verdad? De nuestro corazón habla nuestra boca. De nuestro corazón surgen que los pasiones y deseos de nuestra carne, de nosotros. Y por eso es que Cristo dice, por sus frutos los conocerás, ¿verdad? Si tú quieres conocer a alguien, observa su vida. Observa su vida no en un día, 2 días, su vida a largo plazo. ¿Qué hace con su dinero? ¿Qué hace con su tiempo? ¿Qué hace con su familia? ¿Cómo habla? Etcétera. Y vas a poder definir quién es esa persona basado en sus frutos. Porque nosotros que hemos nacido de nuevos, que hemos venido a Cristo, que tenemos fe salvífica, que somos creyentes, una de nuestras pasiones es glorificar a Dios, es darle gloria a Dios, es exaltar a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Pues la Biblia misma nos dice, Jesús dice, ámenme en obediencia. Si me aman, obedezcan mi palabra. Hay una relación íntima y estrecha entre lo que es amar a Dios y obedecer a Dios. Si decimos que amamos a Dios y no obedecemos a Dios, somos mentirosos, no amamos a Dios. Por lo tanto, estamos llamados a amar a Dios en obediencia, a traer gloria a su nombre, no para salvación, sino porque somos salvos. Y esa es la gran diferencia. Por eso es que esta idea de salvo siempre salvo no me gusta. Nosotros vamos a hacer buenas obras durante nuestra vida, y estas buenas obras son obras que Dios ya tiene preparada para nosotros de antemano, antes de que fuéramos salvos. Vamos a llegar a conocerle. Le conocemos a través de la oración, a través de la iglesia, a través de la palabra, a través del Espíritu. Y hay una relación que se va desarrollando con el tiempo. Y Dios nos llama a vivir en santidad. Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Todo lo que la Biblia dice va en contra de lo que la gente normalmente toma esta frase como salvo siempre salvo. Lo toman como algo liviano, ligero, lo toman como algo de provecho y beneficio para su carne, vamos a ponerla así, porque vengo a la iglesia, levanto las manos, oro, digo que soy de Cristo y me voy y hago lo que me dé la gana, no teniendo en cuenta la palabra de Dios, no teniendo en cuenta lo que dice la palabra, su Biblia, no teniendo en cuenta a los hermanos, etcétera. Por lo tanto, es muy, muy peligrosa y no me gusta utilizarla. En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, ¿verdad? Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿verdad? La voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del que envió. Aquí Jesús la define. Que de todo el que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite al final del día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré al día final. Eso que estamos viendo aquí. El Padre envía al Hijo y dice, estos son los que vas a salvar, y le da los escogidos, le da los elegidos. Jesús hace la obra salvífica, Jesús hace la obra redentora, Jesús muere por esas personas y paga el precio por sus pecados. Y dice, todas estas personas van a venir a mí. Número uno, yo no lo pude rechazar porque me lo dio el Padre. Número dos, estas personas van a creer en mí y por lo consiguiente van a tener vida eterna. Y número tres, nadie me las va a quitar de la mano, no, no el diablo, ningún enemigo, ningún gobierno. Estas personas son de Dios, son de Cristo. Y finalizando, esas personas van a ser resucitadas por Jesús, van a volver a la vida por Jesús. Vemos lo que realmente aquí significa perseverancia de los santos. Y vemos que no depende de mí, por ningún motivo. Si dependiera de mí, yo no fuera salvo. Esto es bueno.
buenas noticias porque no depende de mí, depende del que es poderoso, depende del que es eterno, depende del que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede. Y ese es Dios, ¿verdad? Y ya la obra está hecha, la obra está cumplida, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está en el cielo, está en su trono y va a venir a buscar su iglesia pronto. So, como Él es victorioso, nosotros somos victoriosos en Él junto con Él. ¿Okay? Entonces, en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. En otras palabras, ¿quién puede contra Dios Todopoderoso? Absolutamente nadie. Y nadie me las puede arrebatar de la mano del Padre. Y dice, yo y el Padre somos uno. So, me encanta esto porque aquí Cristo está diciendo, el Padre y yo somos uno, somos inseparables, ¿verdad? Por eso que decimos que Jesús es Dios también. Es un Dios, un ser divino en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. So, estas ovejas las cuales el Padre les dio son los que van a escuchar el mensaje del Evangelio y van a responder y van a venir a Cristo. Y esas personas, nadie se las quitará de la mano porque el poder de Dios las garantiza. ¿Okay? Entonces, en Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pero me encanta ese también porque ¿qué está diciendo? Está diciendo lo siguiente. Cristo, Dios comenzó la obra. ¿Y cuál es el primer paso? Escoger. Y después sabemos todos los demás pasos, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta la glorificación. So, por lo tanto, el que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, que es el día de la resurrección, el día cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. So, desde que Dios escoge hasta que Jesús glorifica a los santos, Dios está en control. Y el que empezó aquí, terminará acá. No hay diferencia, no hay nadie que se escape, no hay nadie que se los arrebate, no hay nadie que se salga voluntariamente. Y esto es bueno porque nos da paz. Dios es un Dios de paz, un Dios de amor. Y te da paz y te dice, tú eres mi hijo, por ti he pagado pagado el pecado, di mi vida por ti. Y yo te voy, no solamente tienes vida eterna, sino te voy a glorificar y voy a reunir tu alma y espíritu con el cuerpo para nunca más morir. No hay nada más precioso que eso. No hay nada más pacífico que eso. ¿Por qué? Porque en esta vida vamos a encontrar muchos problemas, muchas dificultades, muchas situaciones malignas que van a venir en contra de nosotros, muchos obstáculos. Y esto nos da paz sabiendo que nuestro futuro está asegurado. Que sí hay problemas, hay dificultades, pero con el favor de Dios y agarrándonos de Dios vamos a seguir adelante. Pero mi futuro está seguro en Cristo Jesús. En 2 de Timoteo dice, por lo cual también sufro estas cosas, dice Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. So, Pablo pasó muchas necesidades, muchas dificultades. Pablo estuvo preso y al fin y al cabo dice la historia que le cortan la cabeza, ¿no? El gobierno romano. Pero él dice, yo sé en quién he creído. El mundo me ataca, el mundo me encarcela, el mundo me quita mis cosas, el mundo inclusive gente misma dentro de la iglesia lo decían mentiras de él. Y él dice, yo sé en quién he confiado. Y estoy convencido, me encanta eso, me estoy convencido de que Él es poderoso, que es lo que decía Jesús. El Padre, que es más poderoso que nadie, las tiene guardadas. Por lo tanto, Él está en paz, diciendo, yo estoy convencido de que Dios es poderoso para guardar mi depósito de fe.
Hasta aquel día. ¿Qué día? El día de Cristo. El día de la glorificación. Eso le dio paz a Pablo durante sus tiempos difíciles aquí en la tierra. E igualmente nos debe dar paz a nosotros hasta el día de Cristo. ¿Okay? Y espero que te dé paz hasta el día de Cristo. Y si no te da paz, piensa en tu salvación. A lo mejor no te has arrepentido, no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador. A lo mejor necesitas entregarte a Cristo, bautizarte en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vivir una vida para Cristo. Siempre he dicho, mientras haya aliento en alguien, esa persona puede venir a Cristo. Eso nunca es tarde. No te desanimes. Busca de Cristo. Sigue a Cristo. Ama a Cristo en obediencia. Entrégate a Cristo y vive para Cristo. Es tan sencillo como eso. Entonces, seguimos. En el libro de Judas dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, ante todo el tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué vemos aquí en este pasaje? Número uno, que vamos a ser guardados sin caída, ¿verdad? Sí, eso significa que vamos a ser guardados de que no caigamos de la gracia, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a ser guardados y cuál va a ser la consecuencia de eso? De que va a llegar algún momento que nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a estar limpios y sin mancha, puro, dice la Biblia, con vestidos de lino fino, que significa pureza, significa santidad, ¿verdad? Vamos a ser santos, limpios, puros, perfectos. Vamos a ser como Cristo. Hay una relación bien importante entre que Dios nos guarda de que no caigamos de la gracia, nos persevera hasta el final y nuestra presencia delante de Dios. Una depende de la otra. Si Dios no nos persevera, si Dios no nos guarda que caigamos, no llegaríamos jamás ¿a qué? A la presencia de Dios limpio, perfecto, puro y santo. No existiría. Pero como hemos sido limpiados por la sangre del Cordero, como hemos sido unidos a Cristo, hemos sido escogidos por el Padre, hemos sido santificados, declarados santos, estamos siendo santificados a través del Espíritu de la palabra. Va a suceder. ¿Bien? En Romanos 8 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa. O sea, Pablo describe todo lo que podamos imaginarnos, ¿no? Ni ninguna otra cosa creada. Fíjate que Pablo está tratando de describir todo lo que es creado, incluye a los seres espirituales. Y aquí lo menciona, ¿no? Ninguna cosa creada que esté en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Estamos guardados en Cristo, porque estamos unidos con Cristo, porque fuimos escogidos por el Padre, porque tenemos la presencia del Espíritu Santo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y nadie nos va a separar de ese amor. Nadie va a hacer que Dios nos deje de amar. Porque Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dios nos amó desde que éramos pecadores inmundos, haciendo maldad delante de Él. Y Dios nos va a seguir amando por toda una eternidad porque Dios no cambia. Y si eso no te da paz, hay un problema porque te tiene que dar paz. Te tiene que dar paz porque Dios te ama. Y ese amor nunca va a cambiar. Si te portas bien, te va a amar igual. Si te portas mal, te va a amar igual, pero te va a corregir para que vengas y te portes bien. Para que hagas lo que es santo, lo que es correcto, lo que es justo, para que seas como Jesús. Pero su amor para contigo y para conmigo no cambiará.
Todo lo que hagas bueno, hazlo para la gloria de Dios y para el beneficio de tus hermanos y tus hermanas en Cristo. No pienses que por hacer las cosas bien, Dios te va a amar más. De igual manera, por hacer las cosas mal, Dios no te va a amar menos. Pero sí, la Biblia promete que si un cristiano se porta mal, en otras palabras, si un cristiano desobedece la ley de Dios y hace lo que le da la gana, asumiendo que es escogido y que es realmente una nueva criatura en Cristo Jesús, esa persona va a ser llamada a la atención, va a ser corregida de igual forma que un padre corrige a un niño para que venga al camino correcto. Y la Biblia dice que si esa persona no sigue el camino correcto y sigue cayendo y cayendo y cayendo y no sigue escuchando la voz del Padre Celestial a través de su Espíritu Santo, la Biblia dice que le corta la vida y se lo lleva a la casa para que no siga pecando. De una forma u otra es bueno, hay mejores formas de irse, ¿no? Pero el amor de Dios no cambia para su pueblo. Ese es el punto de esta sesión, ¿no? El amor de Dios no cambia para su pueblo, que son buenas noticias, porque si el amor de Dios para conmigo dependiera de mí, ¿qué problema tuviera? Porque perfecto no soy. Caigo en tentaciones a veces, eh, pero me consuela saber que mi Padre me ama, que mi hermano mayor me ama, que tengo la presencia del Espíritu Santo en mí y que su meta es que yo sea como Cristo, en otras palabras, que yo sea santo, justo, correcto, bueno, etc. Eso es buenas noticias. Ahora bien, hemos hablado de los que caen, ¿no? Y hemos hablado eh, de que yo puedo caer, pero me arrepiento y vengo a Cristo y sigo en el camino, sigo en la lucha, sigo en la batalla. Pero, ¿qué pasa con aquellos que dan indicación de estar unidos a Cristo? ¿Verdad? Vienen a la iglesia, confiesan a Cristo por un tiempo, una temporada, pero luego se alejan para nunca más venir. ¿Qué sucede con esas personas? ¿Qué dice la Biblia de esas personas? Vamos a ver qué dice Dios de esas personas. Y vamos a empezar con Hebreos. Hebreos 6 yo creo que es la mejor forma de empezar con este tema, de la forma que Pablo lo explica en este sermón. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, ¿no? Porque venir a Cristo, según dice Pedro, es salir de la oscuridad, salir de las tinieblas y venir a la luz inmesurable, la luz de Dios, la luz de Cristo. Por eso que Pablo usa este término. Los que fueron iluminados, ¿no? Los que fueron iluminados con la verdad de Dios, que probaron el don celestial. Prueban el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿verdad? Participaron de la iglesia local, participaron de las bendiciones de estar en la iglesia local, etcétera. Probaron, ¿verdad? Partícipes del Espíritu Santo, probaron cómo el Espíritu Santo funciona, leyeron la palabra, etcétera. Que gustaron la buena palabra de Dios, ¿verdad? Leyeron la palabra, la probaron, la entendieron, le fue explicada, le fue enseñada. Y los poderes del siglo venidero, se les enseñó y se les explicó lo del siglo venidero, ¿verdad? Lo que era por venir. Pero ¿qué pasa? Después caen. Y aquí es que viene el problema. Por una temporada parecía que pertenecían. Por una temporada no se veían diferentes a los que sí pertenecen. Pero cayeron. Y dice que es imposible, y esto es importante, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucificarán para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a ignominia pública, vergüenza pública. Estas personas reciben el llamado externo del Evangelio, ¿no? Reciben la palabra, responden positivamente, levantan la mano, hacen la oración, se arrepienten, etcétera, de su boca, de sus labios. Estuvieron en la iglesia por una temporada, se parecían a las demás personas, no había diferencia a lo mejor, por un tiempo, pero luego no perduraron, se cayeron, se perdieron. Y por eso que dice que estas personas, ¿verdad?, abandonan la fe. Y lo que tenemos que entender de estas personas, negaron el evangelio. Estas personas
como te digo, reciben el evangelio y después lo niegan, lo rechazan, después de conocerlo. Y hay un gran problema con eso. Y deciden que hay otras cosas alrededor de ellos que son más importantes que Dios, que son más importantes que Jesús, que son más importantes de el que dio su vida por ellos. Y dicen, yo veo esta luz, yo veo esta verdad, yo veo un Salvador, yo veo a Dios, yo veo al Espíritu Santo, yo veo todas estas bendiciones. Y en vez de poner en alto todo eso, deciden, mi vida en esta tierra es más importante, mi familia es más importante, mi trabajo es más importante, mis diversiones es más importante, mis pasiones son más importantes, cualquiera de esas cosas. Y abandonan a Dios, abandonan el evangelio por causa de seguir lo que su corazón realmente desea. Y lo que su corazón realmente desea son esas cosas, ¿verdad? Que no son Dios y por lo tanto abandonan a Dios. Y es por eso que Pablo dice, es imposible renovarlos. Es imposible renovar. Rechazaron al Espíritu Santo, rechazaron la salvación de Cristo, rechazaron a Dios y pusieron en alto otra cosa más que no sea Dios. Y esas personas, le voy a dar un adelanto de lo que dice más adelante, realmente nunca fueron de Dios. Probaron y pasaron por alto. ¿Okay? En primera de Juan dice, salieron de nosotros, o esas personas que hablamos en hebreo, salieron de nosotros, salieron de la iglesia, salieron de Cristo, pero en realidad no eran de nosotros. ¿Verdad? La palabra habla del trigo y la cizaña creciendo juntos ¿verdad? Un terreno de tierra, en una cosecha. Y a simple vista es bien difícil identificar cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Y de igual manera, eso es lo que está sucediendo aquí. Tienen los santos y los no santos creciendo juntos en la iglesia por un tiempo, por una temporada. Pero va a llegar el momento, al igual que con el trigo y la cizaña, ¿verdad? Porque cuando el trigo y la cizaña dan fruto, se ve la diferencia. O sea, hay que esperar un tiempo, hay que esperar una temporada para ver qué fruto dan, para poder ver la diferencia entre el trigo y la cizaña. Y de igual forma, hay que esperar un tiempo para ver que esas personas que están en la iglesia, qué fruto dan y saber si eran o no de nosotros. Por eso dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, cuando se ve su fruto, ¿no? Y es lamentable porque estas personas vieron la bondad de Cristo, entendieron el amor de Dios, vieron en carne propia con los hermanos y hermanas en Cristo las bendiciones de estar en Cristo, pero no lo valoraron, no le dieron importancia y prefirieron hacer su vida en vez de vivir para Cristo. Fue su decisión, pero consecuencias grandes tiene. En Mateo, lo más seguro hayas escuchado de esta parábola, que es la parábola del sembrador, ¿no? Donde hay una persona que riega semillas con la intención de que esas semillas que echen raíces crezcan y den fruto. Y Jesús utiliza esta parábola para entender por qué personas permanecen en el Evangelio y por qué personas ni siquiera llegan a entrar al Evangelio. Vamos a leerlo y lo vamos a explicar poco a poco. Dice, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo lo que oye a todo el que oye la palabra, ¿verdad? Del reino, el Evangelio, la palabra de Dios, y no la entiende, el maligno viene y la arrebata, ¿verdad? La saca de todo lo que fue sembrado en su corazón. So, ahí tienes la primera persona. Se tira la semilla, es como el camino, ¿no? Y llega la semilla no penetra en el corazón, ¿verdad? El terreno, voy a explicar esto, el terreno
simboliza el corazón de la persona. So, esa semilla entra y choca, ¿verdad? No entra. La persona no entiende, la persona no le importa, no le da importancia a ese mensaje. ¿Y qué hace Satanás? ¿Qué hace el diablo? Viene y la arrebata rápido para que en un futuro no dé fruto, para que en un futuro no haga nada. La saca rápido, lo más rápido que pueda. Y esa persona sigue viviendo su vida normalmente. Dice, y aquel en quien sembró la semilla en pedregales, ¿verdad? Muchas piedras, es este el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, la recibe, oh, qué bueno, qué alegría, que me gusta, quiero arrepentirme, quiero venir a Cristo, levanto mis manos y hay un gozo, una alegría. Dice, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es solo temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, ¿qué hace? Enseguida tropieza y se cae. So, esta persona no tiene raíz, no tiene profundidad, ¿no? So, la planta crece grande, crece alta, crece rápida, pero no tiene raíz, so no puede dar buenos frutos. Eh, no tiene raíz, o cuando viene el problema, se cae, ¿verdad? No tiene agarre, no tiene soporte, no está puesta sobre una fundación buena, no está arraigada a Cristo. Por eso es que es algo temporero. Y es algo que, aunque por un tiempo parece bueno, no es bueno. Es una planta que va a morir, es una planta que cuando vienen los problemas del mundo, cuando vienen las dificultades, dicen, ¿sabe qué? Esto no es para mí. Y prefieren vivir su vida, ¿verdad? Y abandonan el Evangelio. Estas personas nunca fueron del Evangelio, ¿verdad? Es como describe Pablo en Hebreos 6, como describe Juan en la primera carta de Juan. Dan la apariencia, pero esa falta de raíz, esa falta de profundidad demuestra que nunca fueron de Cristo. Ese corazón era vano, un corazón con vanidad, un corazón que le importaba más eh, cuidar su carne y su vida que amar a Dios y obedecerlo hasta la muerte. So, la tercera persona es cuando la semilla cae entre espinos, ¿verdad? Dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. So, esta planta está tratando de crecer, pero ¿qué pasa aquí? En ese corazón está una competencia. En ese corazón hay una competencia entre la palabra de Dios, las riquezas, el mundo, los placeres. Entonces, quién tiene más prioridad? En un corazón no transformado, un corazón no regenerado, la prioridad la va a tener el mundo y la riqueza. Y el resultado es lo que dice aquí, ¿verdad? Se ahoga la palabra, la planta se muere, no da fruto. ¿Y qué hace esa persona? Se queda con los espinos que representan el mundo, las riquezas, los placeres del mundo, ¿no? So, en vez de disfrutar con los hermanos en Cristo, en vez de gozarse leyendo la palabra, en vez de gozarse orando a Dios, compartiendo con los hermanos en la iglesia, etcétera, obedeciendo a Dios, amándolo en obediencia, prefieren vivir su vida al momento. Y dicen, no, esta vida es corta, yo no voy a disfrutar, voy a disfrutarme de lo que hay aquí, que irónicamente fue creado por Dios para su beneficio y para su disfrute. Pero le dan prioridad a esas cosas en vez de darle prioridad a Dios. Y esa persona nunca fue de nosotros. Ese corazón nunca fue renovado. So, ya hemos visto tres tipos de corazones, ¿no? El primer corazón de piedra, como el camino, ¿no? Que es de piedra, duro, ¿no? Ahí no crece nada. Y viene Satanás y arrebata. El segundo corazón, ¿qué es? Es vano. Si acaso tiene un poquito de tierra por encima y lo demás es pura piedra. Y la planta, no, la raíz no puede profundizar. ¿Por qué? Porque el corazón no ha sido renovado, restaurado. Un corazón de piedra, aunque tenga un poquito de superficie que pueda crecer algo. El tercero es una competencia. Es una competencia entre el evangelio
y el mundo. Y la palabra dice que nadie puede amar a Dios y al mundo. Tú amas a Dios o amas al mundo, no puedes amar a ambos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Los espinos ganan y ahogan la palabra. Pero la cuarta persona dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, ¿verdad? Un corazón renovado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Un corazón que ha sido preparado, arado, ¿verdad? Limpiado, ¿para qué? Para recibir el mensaje de salvación. Este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce al 100 por 1, otros a 60 y otros a 30. Entonces, me encanta como Mateo lo escribe, porque dice, este corazón fue preparado, este corazón fue diseñado ¿para qué? Para que esa palabra de raíces profundas, y no solamente va a tener raíz profunda, sino que va a crecer y va a dar fruto. Quiere decir, todo cristiano, todo verdadero hijo de Dios, todo creyente va a dar fruto. Y me gusta lo que dice, hay algunos que van a dar el 100 por 1, hay otros que van a dar el 60, hay otros que van a dar el 30. Pero fíjate que en ningún momento dice que ninguno va a dar cero fruto. Todo cristiano va a dar fruto en diferentes niveles y eso está bien, no hay problema con eso, es parte del plan de Dios, pero tienes que dar fruto. Si tú no estás dando fruto, si no hay fruto en tu vida, hay algo malo en ti, hay algo malo en este corazón que tienes que venir y traerlo a Cristo. Tienes que arrepentirte, venir a tus pecados, venir y liberarte de tus pecados y seguir a Cristo y amarlo en obediencia. Porque si no hay fruto en tu vida, es posible que seas una de las primeras 3 personas. Hay que tener fruto. Somos salvos con propósito. La palabra es bien clara. Por sus frutos los conoceréis. El cristiano, el que tiene buena semilla, va a dar fruto, diferentes niveles, no hay problema. Igual que los talentos, ¿verdad? La parábola de los talentos, todos dieron diferentes incrementos, todos dieron diferentes frutos, excepto el que no dio nada. Y el que no dio nada se le quitó todo. ¿Por qué? Porque no somos llamados a no dar nada, sino estamos llamados a hacer, a producir, a dar buen fruto en el reino de los cielos. Okay. Ahora bien, ¿cómo se relaciona? ¿Verdad? ¿Qué relación hay entre la perseverancia de los santos con la seguridad de salvación? Y yo creo que hasta este punto puedes decir que hay bastante, ¿no? Porque es una relación de uno a uno. Pero vamos a explicarlo poco a poco, a ver qué dice la palabra y lo vamos entendiendo. Que no sea nuestra opinión, sino lo que dice Dios. Y como dije anteriormente, cuando una persona cree en Cristo, es nacida de nuevo e irrevocablemente unida a Cristo. Vamos a empezar con esa premisa, porque la hemos discutido una y otra vez, pero es bueno recordarnos, ¿no? Si venimos a Cristo, creemos en Cristo, somos escogidos por Dios, nacemos de nuevo, corazón regenerado, espíritu en nosotros, nueva criatura, ¿verdad? Morimos al viejo hombre, nacemos en Cristo Jesús a la nueva persona y estamos irrevocablemente unidos a Cristo, ¿verdad? Nadie nos puede separar de Cristo. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta para que podamos contestar esa pregunta. Y en Juan dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me ha dado yo no lo pierda, sino que lo resucite al día final. En otras palabras, las personas que vienen a Cristo porque el Padre las escogió y se las entregó a su Hijo, estas personas van a llevar hasta el final. Tenemos una garantía de salvación y esa garantía de salvación no está en nosotros, sino en Dios. Dios garantiza nuestra salvación. Dios garantiza nuestra salvación al punto de que nos da su Espíritu Santo y dice que esto es un sello de garantía para que para nuestra resurrección. ¿Okay? Mi confianza en mi salvación no depende de mí, está basada en Dios y en sus promesas. Dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Vemos esta garantía de salvación. ¿Por qué? Porque depende de Cristo, depende de Dios, no depende de nosotros. Y nadie nos va a sacar de Dios. Y si estamos en Dios, si estamos en Cristo, somos salvos. Y vamos a ser resucitados porque tenemos su Espíritu Santo en él como garantía, en nosotros, perdón, como garantía
del cielo de que vamos a ser resucitados. El mismo poder que resucitó a Jesús entre los muertos va a ser el mismo poder que nos va a resucitar a nosotros en el día venidero, en el día de Cristo. Eso sí hay seguridad de salvación en la perseverancia. Pero no sé si te pasa o te ha pasado. Hay duda a veces, ¿verdad? Y por eso viene la pregunta. ¿Por qué nuestra aseguranza de salvación puede empezar a dudar? ¿Por qué pensamos a veces realmente seré salvo? Ay, no sé si estoy en Cristo. Y vienen esas dudas que yo diría que son bien lógicas, porque no tenemos un sello que se nos pegue aquí que diga soy salvo, no tenemos un tatuaje aquí que diga soy salvo, aunque sí lo está espiritualmente, ¿verdad? Estamos sellados espiritualmente, nosotros no lo vemos. Entonces, puede venir duda en tiempos difíciles, en tiempos duros, puede venir duda, claro que sí. Ahora, ¿cómo resolvemos esa duda? Tenemos que entender cuál es la verdad. Dice, cuando comenzamos a cambiar nuestro enfoque, empezamos a pensar en nosotros, en nuestra lenta santificación, en nuestros pecados y en las veces que le fallamos a Dios. Fíjate qué cosa nos lleva a dudar. Y esta lista es muy buena, ¿no? Vamos a empezar con nuestro enfoque. Si nos enfocamos en la iglesia, en Cristo, en su palabra, en oración, en seguirle, adorarle, nuestra mente está siendo renovada constantemente por la palabra, por la presencia, por la predicación, por la oración, por el Espíritu en nosotros. Es más difícil que esos pensamientos de duda vengan a nosotros. Pero cuando cambiamos nuestro enfoque un poco o abandonamos nuestro camino, sí puede empezar a llegar eso porque empieza la carne a activarse, ¿no? Y no tanto el Espíritu en nosotros. Dice, es las otras. Segunda cosa es que empezamos a pensar en nosotros. Ay, es que pequé ayer. Mm, y hace una semana pequé otra vez. Entonces ya piensas que no eres lo suficientemente bueno para ser salvo. Ya piensas que a lo mejor te caíste de la salvación. Ya piensas de que a lo mejor nunca fui salvo. ¿Por qué? Porque estás viendo la salvación desde un punto de vista humano. Y la salvación tiene que verse desde un punto de vista divino, ¿verdad? Ahora bien, si yo veo que estoy practicando la desobediencia, en vez de practicar la justicia, ya es diferente, ¿no? Por eso es que hay que tener hermanos y hermanas y pastores que nos ayuden a observar y a analizar estas cosas seriamente. Pero la salvación depende de Dios. Es Dios que la da, es Dios que nos transforma, es Dios que nos persevera, es Dios que nos glorifica. Y no podemos tomar eso, sacar eso de cuenta, ¿verdad? Número 3 es nuestra santificación es lenta y hasta cierto punto sí es. ¿No? Cuando venimos a Cristo somos declarados santos. Garantía de Dios. Es una declaración judicial, es irreprochable. Pero nosotros todavía vivimos en una carne que es pecaminosa, con deseos pecaminosos. Y va a ser una lucha constante entre lo que yo quiero hacer y lo que Dios me llama a hacer. Cuando yo estoy enfocado en Cristo, yo voy a ser más fuerte espiritualmente y voy a ir creciendo en Cristo Jesús. Quiere decir que lo que antes me dominaba ya no me domina. Quiere decir que si antes era tentado mucho por cierta cosa, ya la tentación va disminuyendo o menos frecuente o menos fuerte y yo puedo permanecer firme en Cristo Jesús. Pero nuestra transformación es lenta. Yo mismo, yo quisiera que yo fuera limpiado de toda tentación y fuera limpiado de todo, de toda posibilidad de desobedecer a Dios o hacer algo inmoral. Pero la realidad es que es un proceso lento. Y la realidad es que es un proceso que nunca se va a acabar. A menos que venga Cristo, que seamos glorificados. Pero mientras tanto, nuestra santificación es un proceso lento, es un proceso que si lo viéramos en una gráfica, sería así, como que sube, baja, pero cada vez va subiendo un poquito más. Cada vez va siendo más como Cristo y menos como eras antes. Pero es normal, es lento.
nuestros pecados y en las veces que fallamos a Dios, ¿no? Y es lo que hablamos ahorita. Va a llegar el punto que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, podemos pecar, podemos desobedecer a Dios, podemos fallarle a Dios en una y otra razón. Eh, y nos podemos sentir como que no somos salvos. Pero ahí es que viene el momento donde tenemos que venir a la palabra de Dios. Tenemos que venir a la escritura. ¿Qué dice Dios? ¿Quién soy yo? Y si pequé, si pequé y hice algo malo, arrepentirme, pedir perdón. Tenemos un abogado en el cielo, se llama Cristo Jesús, que intercede por nosotros mañana, día y noche. So, no te quedes abajo, no te quedes en el pecado. Si fallaste por algo, no te desanimes, sigue adelante, arrepiéntete, vuelve al camino correcto, sigue adelante, porque la realidad es desde tu pastor senior, desde el pastor más alto, más anciano que hay en tu iglesia, hasta el más nuevo, cada uno de nosotros somos pecadores y luchamos con estas cosas. So, tenemos que enfocarnos en la palabra, tenemos que enfocarnos en la oración, tenemos que enfocarnos en la iglesia local y juntos seguir adelante en esta lucha, en esta batalla, hasta que llegue el día final y podamos decir, como dijo Pablo, he llegado a la meta, corrí la carrera, hice la buena batalla. Ahora me toca entrar a la presencia de mi Señor. Un poquito de agua. Entonces, eh, ¿cuál es su único consuelo entre la vida y la muerte? Dice, esto lo saqué del catecismo de Heidelberg, un nombre alemán, y dice que no soy mío, sino que pertenezco con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Muy importante. Él ha pagado completamente por todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha liberado de todo el poder del diablo. También me persevera de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial no puede caer ni un pelo de mi cabeza. De hecho, todas las cosas deben trabajar juntas para mi salvación. Por lo tanto, por su Espíritu Santo, Él también me asegura la vida eterna y me hace sinceramente dispuesto y listo de ahora en adelante a vivir de Él. Me encanta este resumen, porque habla de que yo no soy mío, yo soy de Dios. Soy, ya el problema es de Dios, ya Dios está haciendo la obra. Dios me compró, Dios me va a cambiar, Dios me va a purificar y Dios me va a hacer como Jesús. Número uno. Me recuerda que Cristo pagó completamente por todos mis pecados y me liberó del poder del diablo, de la esclavitud del pecado. Número tres, me recuerda que la voluntad del Padre me persevera y sin la voluntad del Padre no se me cae ni un pelito de la cabeza. Quiere decir que todo lo que pasa alrededor mío y de mi vida va de acuerdo a la voluntad del Padre, ¿verdad? Es la perseverancia que es su voluntad para traerme de donde yo estaba a ser como Cristo. Y como dice Romanos 8, que todas las cosas trabajan juntas ¿para qué? Para mi salvación. A veces vienen cosas buenas y las gozamos y las disfrutamos. Ah, qué bueno Dios. A veces vienen cosas malas o difíciles y tenemos que saber que todo esto está trabajando en mí para mi propia salvación y que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Y como dije ahorita, anteriormente, su Espíritu Santo en nosotros nos sella como garantía de salvación para el día de la resurrección. Y que me gusta cómo termina. De ahora en adelante debemos vivir de Él. O sea, en otras palabras, agarrado a Dios, todo depende de Dios, como un niño chiquito en medio de mucha gente que se agarra a su papá y no lo suelta así. Así tenemos que ser. Entonces, eh,
un punto importante es, nunca debemos concebir la salvación como Dios me salvó en el pasado y ahora depende de mí terminar el trabajo, ¿verdad? Y hablamos, yo creo que hablamos de esto en la clase anterior, cuando estábamos hablando del proceso de santificación, ¿no? No podemos ver salvación como lo que nosotros conocemos como justificación, que es el momento donde yo vine a Cristo, Cristo me hace limpio, me justifica, me declara santo, y no podemos pensar que dice, ok, te salvé, ahora es tu trabajo. Ahora tú vas a honrarme, glorificarme. No, no funciona así. La palabra dice todo lo contrario. Inclusive la santificación es obra de Dios en nosotros. Dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. So, ¿quién comienza la buena obra en nosotros? Dios. Y la perfeccionará. ¿Habla qué? Habla, es un verbo que habla de o apunta a la seguridad eterna del cristiano. La seguridad eterna del cristiano. ¿Por qué? ¿Cómo somos perfeccionados? Cuando seamos glorificados. Cuando seamos glorificados, vamos a ser perfectos como Jesús. So, todo el proceso desde la elección hasta la glorificación, Dios está obrando. Ahora, eso no significa que nosotros no hagamos nada. Y vamos a hablar de eso ahora. Dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí habla de algo que nosotros tenemos que hacer. Y dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. So, aquí vamos a empezar con lo que dice que es ocupados. Es un verbo griego que se traduce en ocupados y que significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. Y esta es la responsabilidad que tenemos nosotros los creyentes de recibir la verdad de Dios, recibir su palabra, recibir su Espíritu Santo y ocuparnos de hacer la voluntad de Dios diariamente hasta el día que Él nos lleve a su casa, que vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios aún más perfectamente porque ya no vamos a estar en este cuerpo. Pero nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, llamados a la voluntad de Dios. Y tanto así que Pablo dice, con temor y temblor. El temor de Dios es el principio de sabiduría. Y sabiduría es hacer lo que es correcto. So, Pablo nos llama a hacer lo que es correcto. Pablo nos llama a hacer lo que es santo, lo que es bueno con nuestras vidas diariamente hasta que llegue el final. Porque Dios es quien obra en vosotros. So, no pienses que tú estás haciendo la obra solo. Porque ahora tú tienes ¿quién está contigo? El Espíritu de Dios. So, Dios te está capacitando, te está dirigiendo, te está renovando, te está restaurando, te está dando sabiduría, discernimiento, entendimiento, te está dando fortaleza para que hagas lo correcto, para que hagas la obra, para que te ocupes en tu salvación. Y no significa que vas a ser salvo por obras, no significa que tú te puedes salvar a ti mismo. Ya en este punto, ya tú has sido salvo. Ya en este punto has sido justificado. Más que nada, esto es, ¿qué? El proceso de santificación que te va a llevar a la culminación del todo, que es la salvación, ¿verdad? Y todo esto se hace para el beneplácito de Dios. ¿Qué significa esto? Que, como dije ahorita, no es para salvación, no es para ganar el favor de Dios, no es para que Dios me ame más, sino para traer gloria y honra a Dios, para que Dios esté complacido con nuestras acciones y para darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Ok? Y ahora quiero hablar un poco del tema de la glorificación, ¿no? Ya entiendo que hasta ahora el tema de la perseverancia de los santos está claro.
ya entendemos lo que realmente significa, lo hemos visto de diferentes formas, diferentes ángulos. So, ahora vamos a entrar al punto final, a donde todos queremos llegar, al momento de la glorificación. Y hay algunas preguntas que quiero que entiendan. Número uno, ¿cuál es la doctrina de la glorificación? ¿Qué significa eso? Número dos, ¿por qué no hablamos más de glorificación? Yo creo que es de ánimo para todos el tema de la glorificación. ¿Y cuál es la relevancia para nuestro caminar cristiano? ¿Qué tan relevante es eso para nosotros? Vamos a verlo. ¿Okay? Esta definición de Marcus Peter dice que la glorificación es el disfrute final, completo y eterno de la unión perfecta con Cristo, a través de la cual todos los beneficios de su persona y obra se realizan plena, completa y eternamente en nosotros, y por el cual experimentamos una bendita comunión con Dios para siempre. Todo es bueno, es lo que estamos esperando, ¿verdad? Es ver todas las promesas de Dios finalizadas en nosotros. Es ver todos los beneficios de la persona de Cristo en nosotros. Es poder tener una comunión perfecta con Dios para siempre, verlo cara a cara. Es lo que esperamos. Y la pregunta es, ¿por qué no se habla más de esto en las iglesias? No sé para ti, pero a mí me da ánimo esto. Yo deseo ver esto. Deseo que ya Cristo venga y me pueda transformar y poder experimentar esto de la glorificación. Entonces, la glorificación, esto lo saqué del teólogo R.C. Sproul, dice, la glorificación es el beneficio final de la redención del ordo saluti, que es el orden de la salvación, que describe el orden en que los beneficios salvadores de Cristo se aplican a su pueblo, a nosotros, a los creyentes. Los creyentes experimentarán la glorificación de toda su persona como resultado de su unión con Cristo. La glorificación es santificación, nuestra renovación a la imagen de Cristo perfeccionada, ¿verdad? Vamos a ser perfectos, sin pecado, sin tentación, limpio, puro. Dios glorificará inmediatamente a todos los creyentes en la resurrección del último día, conformándolos perfectamente a la imagen de su Hijo resucitado y glorificado. Jesús muere y resucita. De igual forma, nosotros moriremos y resucitaremos junto con Él. Jesús está con un cuerpo glorificado, viviendo en la presencia de Dios. Así mismo nosotros estaremos con un cuerpo glorificado, viviendo en la presencia de Dios. Es la culminación de todas las promesas. Es lo que esperamos. Es lo que podemos decir que es el final del proceso de salvación. Comienza con el llamado. Comienza con la elección. Sigue con el llamado eficaz, donde el Espíritu Santo nos llama para ser transformado, nos regenera, ¿verdad? Nos transforma el espíritu, nos entra el espíritu en nuestro cuerpo y nos limpia. Y viene la fe, la conversión, que es el arrepentimiento, cómo nosotros reaccionamos a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y viene cuando Dios nos declara justo, toma nuestro pecado, Cristo lo paga, Jesús, su justicia es imputada sobre nosotros, por eso somos declarados justos. Viene una declaración de adopción donde ahora somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, coherederos del reino, ciudadanos del cielo. Y viene un tiempo de peregrinaje. Y durante ese tiempo de peregrinaje somos santificados cada día más para ser como Cristo y perseveramos en la gracia y en la fe hasta el final, mientras hacemos las obras que Dios nos ha llamado a hacer para la gloria y honra de Dios, ¿verdad? De Cristo. Y se culmina con glorificación. Se culmina cerramos el capítulo de salvación con glorificación, donde ya no hay más pecado, donde ya no hay más muerte, donde ya no hay más dolor, donde hay un cuerpo santo, limpio, puro, bueno, a la imagen de Cristo.
que es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Que imitemos a Cristo, que seamos como Cristo. En ese momento vamos a ser como Cristo. Debemos hablar más de glorificación. Debemos explicar lo que es glorificación. Debemos predicar de la glorificación. Ahora bien, Dios los propuso eternamente y Cristo murió para asegurarlo. Pero el pleno disfrute de Él solo ocurre en la glorificación. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué dice Efesios en primer capítulo, versículos del 4 al 6. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Estamos hablando de la elección, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, con un propósito. Somos salvos, somos escogidos con un propósito, que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción, ¿verdad? Por ese amor que hablamos ahorita que no cambia. Dios nos amó, Dios nos amará y nos seguirá amando de la misma forma. Para que como hijos para sí mediante Jesucristo, adoptados en Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Dios, hermanos de Cristo. Conforme al beneplácito de su voluntad. Todo esto es porque le plació a Dios. Dios lo vio como bueno. Para alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? Que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Vamos a alabar, ¿verdad? Y glorificarlo. Y ha sido la gracia de Dios, ¿verdad? Porque somos salvos por gracia a través de la fe, ha sido impartida a nosotros gratuitamente. No tuvimos que dar nada, no tuvimos que hacer nada, no tuvimos que pagar nada. Y esto fue hecho en el amado, en Cristo. La glorificación es la culminación de todo este proceso, de toda esta planificación, de toda la historia de salvación, de todo el orden de la salvación. Entonces, en Romanos 8 dice, para a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿no? Y ese es, ¿cuál es nuestra meta? Ser como Cristo. Cristo es bueno, obedece al Padre, es santo, es justo. Y ahora más, ¿por qué? Porque ahora está resucitado. No va a morir jamás, no se va a enfermar jamás, no va a padecer jamás, nunca va a ser abusado, ni azotado, ni nada. De igual forma, nosotros también vamos a ser así. Por eso, al final de este versículo dice, a estos también glorificó, para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Lo que Dios promete, que es hacernos la imagen de Cristo, lo cumple 100% en el día de la glorificación. Por eso es importante hablar de la glorificación. Por eso es importante, porque a mí me da ánimo, a mí me da gozo, me da alegría saber que esto va a suceder y espero con ansias locas el día que esto llegue. Dice Horton, en la glorificación, la aparente contradicción entre el veredicto de Dios y nuestras vidas reales se resuelve finalmente y para siempre. Y el ya y el todavía no convergen completando inmediata y perfeccionada y perfectamente lo que el Espíritu comenzó cuando nos llamó a relacionarnos con Cristo por el Evangelio. ¿Qué dice Horton con esto? Por ejemplo, cuando venimos a Cristo somos declarados justos y santos. La pregunta es, ¿realmente somos justos y santos en ese momento? Sí y no. Y esto es lo que él se refiere como el ya y el todavía no. El ya es que sí, porque hay una declaración jurídica de parte del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de parte de Dios Todopoderoso, de que somos santos y justos. Ahora bien, en nuestra realidad vemos que vivimos una carne que no es santa ni justa. Pero entonces que viene el proceso de santificación, donde la realidad de nosotros vamos siendo transformados a lo que ya Dios declaró como un hecho, y eso se une, convergen, ¿no? En el día de la glorificación. Todas las promesas, todas las cosas que son prometidas, que es un hecho porque Dios lo declara,
converge con, es una realidad porque lo estamos experimentando. Soy un hijo de Dios, pero todavía no puedo estar frente a mi Padre cara a cara. Tengo un Salvador que es Jesucristo y quiero estar con Él, adorarle, pero todavía no puedo verlo. Soy declarado hijo de Dios, soy declarado ciudadano del cielo, pero todavía estoy fuera de las paredes del cielo. Estoy en un peregrinaje en tierra extraña, pero ya lo soy. Vemos todos esos puntos, todas esas promesas de que, y hay más, pero no tenemos tiempo. Tenemos todas estas promesas de que sí, 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 pero todavía no. Y entonces en el día de la glorificación todo eso va convergen, se mezclan y se hacen realidad, ¿verdad? Y vamos a poder ver las promesas finalizar y firme y experimentarlas. Ese es el día precioso de la glorificación. Ese es el día cuando Cristo viene a buscar su iglesia y a traer juicio a este mundo. Bueno, yo creo que acabo de contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo ocurre la glorificación? Vamos a explicar cuándo no ocurre. Primero, la glorificación no se refiere al gozo y la bendición que los creyentes experimentan al morir, al entrar en la presencia de Cristo. Cuando nosotros morimos físicamente y Cristo todavía no ha venido a buscar su iglesia, nuestro cuerpo muere, nuestra alma y espíritu regresan al cielo y vamos a estar en la presencia de Jesús. Pero no es la glorificación ese momento. Ese momento es un descanso que vamos a estar en la presencia de Dios, en lo que Dios termina su plan para salvar a toda la iglesia. Y en el día que se salve toda la iglesia, que ya todos los escogidos han venido a Cristo, en ese día que Dios Padre va a enviar a su Hijo a buscar a su iglesia, y en ese día donde los que ya hemos muerto, ¿verdad? Los que han muerto antes del día de Cristo, antes que venga Cristo, van a resucitar primero. Significa que el cuerpo va a resucitar, un cuerpo glorificado, limpio, santo y puro, y se va a unir a esa alma y ese espíritu, y los que estén vivos van a ser transformados. La glorificación no es en el día de la muerte, la glorificación es en el día de Cristo. No confundamos el descanso de la muerte al nosotros descansar de este mundo, a nosotros estar en la presencia de Jesús de una forma espiritual, con el día de la glorificación, donde vamos a estar en la presencia de Dios con todas las promesas culminadas de una forma física. ¿Okay? Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente, ¿verdad? Es lo que estamos hablando, ansiosamente que esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando venga el Salvador, el Señor Jesucristo? El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Seremos como Jesús, un cuerpo glorificado, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas en sí mismo. Esto es lo que debemos estar esperando nosotros, como dice aquí, ansiosamente, a ese Salvador, a Jesucristo, que viene a transformarnos, a limpiarnos, a glorificarnos, a estar con Él una vez y para siempre. Esto es lo que esperamos. Esto es la glorificación. En 1 Corintios dice, pero cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Cuando venga el día de Cristo, suceden varias cosas. Es el final del tiempo que nosotros conocemos como este tiempo decaído, ¿no? ¿Por qué es el final? Porque viene Cristo a buscar su iglesia, glorifica a los santos, ya tanto a los que estaban muertos como a los que están vivos, y trae justicia al mundo, trayendo la justicia de Dios sobre este planeta, y
va a consumir en fuego y va a destruir todo lo maligno, todo lo malo, todo lo que ha sido pecado, y va a ser una tierra nueva, un cielo nuevo, donde no va a haber más pecado, no más muerte, y vamos a vivir con Cristo, ¿verdad? En paz y para siempre. Y por eso dice, devorada ha sido la muerte en victoria. Ya no va a haber más muerte, se acabó la muerte. En Tito dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. En primera de Pedro, antes bien, a la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Y en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, dice, el que testifica estas cosas dice así, Dios, sí, vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús. Todo el Nuevo Testamento y toda nuestra esperanza es en este punto. Nuestra mirada está en este punto. Ya somos santos, somos justos, somos ciudadanos del cielo, somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesucristo, tenemos un Señor, un Salvador, un sumo sacerdote, pero esperamos a Cristo. Deseamos que regrese. Deseamos ser liberados de esta carne pecaminosa y tener un cuerpo santo, limpio, puro, perfecto, así como Cristo es santo, limpio, puro y perfecto. Y por eso dice Jesús y nos promete, vengo pronto. Y Juan dice, amén, ven Señor Jesús. Esto es lo precioso de la glorificación. Es lo que esperamos y lo debería estar esperando ansiosamente, porque es la culminación de todas las promesas de Dios para nosotros. Y para terminar con el tema de glorificación, dice Romanos 8, 20 a 23, dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, ¿verdad? Los creyentes, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando que ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. La creación entera gime porque está sometida al pecado por culpa de nosotros. Y espera el día de la glorificación, espera el día de Cristo. Y nosotros mismos gemimos esperando que venga Cristo. Cuando venga ese día glorioso, todo va a ser hecho nuevo, todo va a ser restaurado. Y la maldad y la malicia y el pecado va a ser destruido, enjuiciado y echado al lago del fuego. Y nosotros vamos a poder vivir una vida en paz, en amor, en gozo, junto a nuestro Dios y Señor y Salvador, Jesús. En conclusión, quiero que te lleves algunos puntos importantes. Número uno, es Dios quien nos llama a salvación, Jesús quien hace la obra de redención y el Espíritu Santo quien aplica lo que Cristo obtuvo en nuestras vidas, ¿no? Que es el tema, es lo que hemos estado explicando durante todas estas 7 clases. Estamos seguros en Cristo, haremos las obras que Él tiene para nosotros y llegaremos al final, pues Él es quien nos guarda nuestra fe. Estamos unidos en Cristo, estamos seguros en Él, porque Él y el Padre son uno y nadie nos puede quitar de su mano. Vamos a hacer las obras que Él ya tiene para nosotros de antemano, porque todo creyente hace obras buenas, ¿verdad? Algunos en 30, algunos a 60 y unos a 100 por uno. Y llegaremos a la meta no por nuestras fuerzas, sino por la obra que Dios hace en nosotros, porque Él preserva nuestra fe, preserva, ¿verdad? Nos persevera para que no caigamos de la gracia, ¿verdad? Y su promesa es eficaz y firme, pues está sustentada en su poder y su fidelidad. Mi salvación está garantizada por Dios. Dios fue el que me llamó,
y Dios es el que me va a glorificar. Y todo entre medio es Dios. Nosotros estamos llamados a obedecer a Dios, a amarlo en obediencia, a glorificarle, a hacer el llamado, a proclamar a Cristo. Pero es Dios el que hace la obra en nosotros. Y por último, en el día de Cristo seremos transformados, glorificados, y la salvación que el Padre inició llegará a su plenitud. En el día de Cristo es cuando lo que nosotros conocemos como salvación se cierra, se cumple, se hace efectivo, ¿verdad? El proceso de salvación llega a su final. La historia de salvación llega a su final. Y podemos vivir una nueva etapa de nuestras vidas. Y aquí terminamos ya el proceso de salvación. Espero te haya sido de beneficio esta clase. Hemos tenido 7 clases, ¿no? Que ha explicado todo lo que es el orden de la salvación, la historia de la salvación, lo que significa cada etapa, cómo afecta estas etapas en nuestras vidas. Y espero que puedas tener mejor conocimiento ahora de lo que es la salvación y puedas apreciar más lo que Dios hizo por nosotros y puedas vivir en paz si eres un creyente, si estás amando a Cristo, si estás obedeciéndole, si estás siguiéndole. Espero que estés en una iglesia local, que estés sometido a tus pastores, que estés en una comunidad de creyentes, que leas tu palabra diaria, la palabra de Dios diariamente, que ores a tu Señor y tengas conversación con Dios diariamente. Y si esta es la primera vez que escuchas todo esto y realmente dices, wow, esto es increíble, yo quiero esto para mí, el Evangelio es este. Que nosotros fallamos, nosotros pecamos, nosotros somos desobedientes y por nuestra falla, nuestra desobediencia merecemos muerte. Y va a venir un juicio, va a venir un juicio final donde los libros serán abiertos y van a decir, ok, hiciste esto, esto, y todo esto está en contra mía, todo esto es pena de muerte y va a haber un castigo eterno que es el lago de azufre, y, ¿verdad? Donde va a estar el diablo y sus ángeles y todos los desobedientes de la tierra. Pero este no tiene que ser tu destino. Dios envió a Jesucristo por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que diera su vida por él, por nosotros, ¿verdad? Cristo vive una vida santa, una vida perfecta. La vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, la vida santa que nosotros no pudimos vivir, Él la vive por nosotros. Y muere la muerte que nosotros merecemos. Es un intercambio excelente porque Cristo nos da su justicia y nosotros le damos nuestra pecaminosidad, nuestra desobediencia. Y Cristo paga el precio por los pecados en la cruz del Calvario. Muere y 3 días más tarde resucita porque la muerte no lo pudo contener porque es santo. Y asciende al cielo y se sienta en su trono porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la promesa que Él nos da es la siguiente, que si nosotros le creemos a Él, ¿verdad? Y creemos que es el Hijo de Dios, le creemos a Él, creemos en su palabra y confesamos con su boca que Él es nuestro Señor y Salvador, Él nos dará vida eterna y garantizará nuestra resurrección poniendo su espíritu en nosotros, sellándonos con su espíritu para que todo esto que hemos hablado hoy sea hecho realidad en tu vida. Ya no habrá más peligro de muerte eterna para ti, sino vida eterna en Cristo Jesús, porque vas a estar unido con Cristo Jesús. No esperes más. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu vida de maldad, tu vida egoísta que vives para ti. Pon tu fe, pon tu confianza en Cristo Jesús, ámale en obediencia y síguele. Síguele, síguele, sigue la carrera hasta el final. No te detengas ni un minuto, ni un segundo. Lee la Biblia. Empieza por los evangelios, el evangelio de Juan, de Mateo, de Marcos, de Lucas. Lee la Biblia de Cristo, lee lo que Cristo hizo por ti. Lee la carta a los romanos, que Pablo explica muy claramente lo que es el evangelio. Y vas a ver lo que Cristo hizo por ti. No pierdas la oportunidad y espero que puedas ser parte de la familia en Cristo, de nuestra familia. Hasta luego, que el Señor los bendiga y que esto les sea de bendición y de provecho. Bye.